tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la región Zapopan de la Iglesia de Cristo aquí en Guadalajara. Mi nombre es Fran Botello y como cada domingo de verdad nos da mucho, pero mucho gusto que te des el tiempo para acompañarnos y juntos poder aprender de la voluntad de Dios a través de su palabra. Bueno, estamos en nuestra nueva serie que se llama Vidas Grandiosas. Y déjame platicarte un poquito. A principios del año, en el mes de diciembre, hicimos una encuesta a la iglesia para detectar cuáles eran las necesidades o las áreas de oportunidad que veíamos y resultaron 4 cosas que el Espíritu Santo nos reveló a través de cada uno de los miembros de la iglesia. Y la primera fue acerca de la importancia de estar enfocados en la compasión hacia las personas, el evangelismo. El ser una iglesia que puede estar involucrada en ayudar a otras personas a volverse a Dios. La otra necesidad que surgió o área de oportunidad que surgió fue el discipulado, las relaciones en la iglesia para nuestro crecimiento y la importancia que juega en la vida del cristiano el cuerpo de Cristo para su desarrollo y para llegar a la meta de su fe. Y la tercera área que salió precisamente fue el área del servicio, del ministerio, el servicio no solamente en la iglesia, pero la vida de servicio que todo cristiano está llamado a vivir. El día de hoy, nuestro estudio, nuestra clase de hoy se titula Un espíritu de siervo, un espíritu de siervo. Y vamos a estar estudiando el pasaje de Lucas 22:24, Lucas 22:24 en la Biblia. Así es que si por favor puedes abrir ahí tu Biblia y poner tu separador o poner ahí tu dispositivo electrónico porque vamos a estar en este pasaje. Mira, es algo bien interesante. Estamos en un tiempo donde es la Santa Cena. Jesús está en un momento muy crucial, muy importante, muy difícil en su vida. Está a unas horas de ser arrestado y de ser crucificado. Y tú sabes, ¿no? Creo que hemos hablado en varias ocasiones acerca de las últimas palabras de una persona siempre son las más importantes. Y Jesús estaba claro que el tiempo había llegado, que el tiempo se había cumplido y estaba dando dirección muy específica a sus discípulos que estarían a cargo de continuar el mensaje o el trabajo de la obra de Dios. Y es bien interesante, Jesús solamente acaba de hablar acerca de que alguien ahí en el grupo lo va a traicionar y dice que al que le dé de comer el pan remojado en el vino, ese va a ser el que lo va a traicionar. Y está en ese momento bien complicado, bien difícil, pero los discípulos se extravían y pasan una situación, si tú quieres, lamentable, hasta vergonzosa para el nivel espiritual de estos hombres. En Lucas 22:24, te voy a leer el pasaje, dice: después comenzaron a discutir. Acababa de pasar lo que te digo, estaban ahí recostados en la mesa, y dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Imagínate la escena, Jesús hablándoles de que alguien lo va a traicionar, de que está a punto de ser entregado, y ellos al ratito empiezan a discutir quién sería el más importante entre ellos. Mira, es interesante saber que este tema era un tema recurrente entre los seguidores de Cristo, entre los discípulos de Cristo, entre los 12 discípulos de Jesús. En Lucas 9, después de que Jesús anunciara por segunda vez su muerte, los discípulos empezaron a discutir quién sería el más importante o quién era el más importante. En Mateo 18, los 3 discípulos estuvieron con Jesús, suben y están en el momento de la transfiguración de Jesús y están con Elías, con Moisés y estas cosas sorprendentes, y cuando van bajando empiezan a discutir quién sería el más importante entre ellos. En Mateo 20 es un episodio que nos muestra la Biblia y que más adelante vamos a ver de otra situación con Jesús y la mamá de los hijos de Zebedeo y la petición que esta mujer le hace de que uno de sus hijos esté a su izquierda y otro a su derecha. Y viene después esta discusión entre los discípulos. Y en Mateo 23:11, después de que Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley
acerca de su conducta y de su comportamiento, también viene esta discusión entre los discípulos. Entonces llegamos a Lucas 24, que es precisamente el pasaje que estamos estudiando, y te decía que es muy lamentable, muy lamentable. Estamos en un pasaje donde después de 3 años de haber convivido con el Hijo de Dios, de haber escuchado unos sermones que ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra ha tenido la oportunidad quizás de escuchar, después de haber recibido una enseñanza profunda sobre la voluntad de Dios y las Escrituras, la palabra de Dios, después de haber sido testigos de los milagros y después de haber visto el ejemplo de Jesús, es lamentable y vergonzoso que estos hombres no terminaban de entender cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Y sabes, honestamente es algo que me encanta de la palabra de Dios, porque la Biblia no nos pone a nuestros héroes de la fe como personas increíbles, sino como hombres y mujeres llenos de necesidades con los cuales tú y yo nos podemos identificar plenamente. ¿Sabes? Y mira, la naturaleza del ser humano es esta. Estamos acostumbrados a servir siempre y cuando tengamos un beneficio hacia nuestras personas. Y yo sé que de alguna manera también podemos servir lo que es propio, ¿no? Una madre sirve a sus hijos, un padre sirve a su familia, quizás sin esperar mucho a cambio, pero fuera de nuestro círculo cercano, y ya no digamos servir para la causa de Dios, es todo un desafío. Personas incluso están dispuestas a servir y a sacrificar por causas que son afines a su personalidad o a sus deseos, pero servir en la causa de Dios es todo un desafío porque es una cuestión espiritual. En Lucas 22:25 seguimos leyendo, dice: Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Wow. Sin embargo, esto es bien interesante, son llamados amigos del pueblo. En otras traducciones dice la Biblia, se les son llamados benefactores, ¿no? Y es interesante porque me encanta, como te digo, la Biblia. La Biblia en Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Este es el modelo del mundo, ¿no? Donde estas personalidades en la antigüedad, estos reyes, estos gobernantes, supuestamente eran los benefactores o los amigos del pueblo, aquellos que estaban para servir al pueblo. Pero lo que nos dice Jesús es que lamentablemente estas personas terminaban tratando a los demás con prepotencia. Mira, me hace mucho pensar, y quizás en medio del clima político que estamos viviendo en este momento en nuestro país, acerca de esta frase de benefactores o amigos del pueblo. Y la frase que para nosotros es muy común es servidores públicos. Supuestamente o ciertamente nuestros gobernantes son servidores públicos, es decir, personas que están al servicio del pueblo. Pero es desilusionante, es real, es lamentable, lo vemos día a día, como cuando las personas están en una posición de autoridad, de poder, lamentablemente lo único o lo último o lo que terminan haciendo es servirse del pueblo, abusar de su posición para servirse de las personas. Seguimos leyendo en Lucas 22:26. Mira lo que les dice Jesús. Este es el modelo del mundo. Así la gente en el mundo se conduce. Pero en 22:26 les dice, pero entre ustedes será diferente. La versión Dios habla hoy dice, pero entre ustedes no deben de ser así. Entre ustedes no deben de ser así. Jesús sabía que estaba en un momento muy, pero muy importante y determinante en la historia de la obra de Dios en la tierra. Y él sabía que en unos pocos meses estos hombres iban a estar en posiciones de autoridad que jamás se imaginaron que podrían llegar a tener.
iban a estar al frente de decenas de miles de personas, y Jesús tenía una preocupación profunda y sincera porque estos hombres no se desviaran en su corazón. La Biblia también nos enseña de que entre los hombres de Dios hubo aquellos que se desviaron. Y tenemos el ejemplo de David, que siendo un pastor de ovejas, Dios lo hizo rey. Y cuando estuvo en una posición de autoridad, lamentablemente su corazón se desvió y empezó a abusar de su posición, de la posición que Dios le había dado. Sufrió David, sufrió el pueblo y sufrieron todas las personas que estaban a su alrededor. Otro ejemplo de un hombre así es el ejemplo de lamentablemente su hijo Salomón, quien inicia su reinado pidiéndole sabiduría a Dios con un corazón noble, sincero, con un deseo puro de servir, pero que con el paso del tiempo, en el poder, en la posición que Dios le había dado, desvió su corazón y terminó teniendo cualquier cantidad de concubinas y adorando otras cosas que no era el Dios verdadero. Es lo que describe la palabra de Dios. Jesús sabía perfectamente que sus discípulos iban a estar expuestos a esta situación más temprano que tarde. Y era como si Jesús con estas palabras los estuviera vacunando, les estuviera advirtiendo: ustedes van a estar ahí, pero no debe de ser así. Ustedes no se pueden conducir de esta manera. Después él va a dar instrucción mucho más específica y detallada. En Lucas 22, 26 leemos, dice: el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. ¡Wow! Esto es algo que sacudió el corazón de cada uno de sus discípulos. El más importante tendrá que tener el puesto más bajo. Era totalmente opuesto a lo que los patrones del mundo enseñan. Y dice aquí, y el líder debe de ser como un sirviente. Deberá ser como un sirviente. El que esté de líder entre ustedes deberá ser como un sirviente. En otras traducciones dice como un esclavo. Sabes, me llama mucho la atención que estos hombres, a pesar de haber pasado 3 años al lado de la vida del Hijo de Dios, les costó tanto trabajo entender estas verdades y espirituales. Y pensaba un poco, cuánto más nosotros, que no hemos estado expuestos de una manera directa a Jesús, nos cuesta trabajo entender estas cosas, porque sabes, el servicio en el reino de Dios es algo espiritual, y desarrollar un espíritu de siervo es algo que requiere trabajo espiritual. Lucas 22, 27, leemos en la Biblia, dice: ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? Obviamente la respuesta es lógica. En el pensamiento de los discípulos sabían claramente cuál era la respuesta. El más importante es el que se sienta a la mesa, y los demás están para servir al que se sienta a la mesa. El que se sienta a la mesa, por supuesto, dijo Jesús. Pero en este caso, dice, en el caso mío y en el caso de ustedes, no debe de ser así. Pues yo, dice Jesús, estoy entre ustedes como uno que sirve. Sabes, Jesús es el ejemplo máximo del siervo en la tierra. Jesús fue un hombre que de principio a fin vivió su vida al servicio de Dios. Mira, sucede algo interesante. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, llegamos a Dios por necesidades en nuestra vida. Y llegamos y venimos a Dios para pedirle que nos ayudara con áreas de nuestro corazón o con situaciones que estábamos pasando. Creo que la mayoría de nosotros podemos sentirnos identificados con esa razón de nuestra necesidad para Dios. Pero una vez que venimos a Dios y que conocemos su palabra y que miramos el ejemplo de Jesús, no podemos seguir pensando que la vida cristiana se resume en qué cosas voy a obtener de Dios,
en qué cosas Dios está para servirme. Jesús, el modelo perfecto de siervo, vivió una vida de servicio a Dios. Y nosotros como discípulos de Jesús, como imitadores de la vida de Cristo, si esa es tu voluntad o tu deseo esta mañana, estamos llamados a servir a Dios. Estamos llamados a obedecer la voluntad de Dios. Estamos llamados a hacer lo que Dios nos pida. Un entendimiento pobre, una falta de conocimiento de las Escrituras, nos lleva a pensar que Dios está para servirnos, pero la realidad es que no es así. Somos nosotros quienes estamos para servir a Dios. Después de las instrucciones que Jesús les da específicamente, viene el ejemplo. Y es aquí donde Jesús procede a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Y nuevamente vemos los corazones de cada uno de ellos, ¿no? Siempre el corazón de Pedro, ese hombre que tan temperamental, tan apasionado, con unos arranques y unas decisiones que nos sorprenden. Pero ¿sabes qué veo en Pedro? Siempre un corazón inocente, siempre un corazón genuino, siempre un corazón con un corazón sincero de agradar a Dios. A veces equivocado, pero sincero. Y vamos a ir ahora en Juan capítulo 13, que es el pasaje paralelo a este de Lucas 22. Ahora Jesús está dando el ejemplo, dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía a la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, fíjate, es muy importante, ahora no entiendes lo que hago. Pedro no entendía, Pedro no comprendía lo que Jesús estaba haciendo, pero le da esperanza y le dice: pero algún día lo entenderás. Y ve la reacción de Pedro y dice: no, protestó Pedro, no, jamás me lavarás los pies. Y después Jesús le contesta: si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Y yo aprecio el corazón de Pedro, y él decía: ¿sabes qué, Jesús? No, yo no puedo permitir que esto suceda, ¿no? Y me recuerda esa otra frase cuando Pedro le dice a Jesús: ¿sabes qué? No, Jesús está anunciando su muerte, y Pedro le dice: no, eso no te puede suceder a ti. Pedro era ese hombre genuino, era ese hombre real, con el corazón, porque obviamente su entendimiento, su comprensión de la vida, no podía él concebir que Jesús le lavara los pies, puesto que Jesús era el Señor. Pero lo que Jesús le está diciendo, dice: Pedro, ahora no lo entiendes porque es algo espiritual y es algo que el Espíritu Santo te va a revelar. Es algo que las Escrituras tarde o temprano te van a revelar, y es algo que tarde o temprano vas a entender y lo vas a vivir, va a ser algo que vas a hacer tuyo. Ahora no lo comprendes, que la grandeza de un hombre no se mide por quién lo sirve, sino en el servicio que éste presta a los demás. Y recuerdo en una ocasión estaba en León y estaba platicando ahí con una señora, estábamos platicando acerca de la Biblia, y hubo, no sé si te ha pasado de esas veces, de esas frases que te pegan en la cabeza, que te pegan en el cerebro, y esta señora, entre tantas cosas que estábamos platicando, creo que lo único que se me grabó fue esta frase. Dice: a veces las personas vienen a servirse de la iglesia, no vienen a servir a la iglesia. Y sabes, es una frase que lamentablemente tiene mucha verdad. A veces venimos a la iglesia esperando en qué vamos a recibir de Dios o qué vamos a recibir de los demás, pero no venimos a la iglesia a servirnos de ella. A la iglesia venimos a servir. Venimos a servir a Dios, y el servicio a Dios se muestra en el servicio hacia los demás.
ya sea dentro o fuera de la iglesia. No podemos pretender seguir a Jesús, llamarnos cristianos o decir que creemos en Dios, en Jesús, y no vivir vidas de servicio. Todos estamos llamados a servir. Hace unos días vimos unas lecciones donde hablamos de que todos hemos recibido dones y que todos tenemos talentos. Que el propósito por el cual Dios nos ha dado esos dones y esos talentos es para servir en la iglesia. ¿Sabes? La vida en la iglesia, el servicio a Dios, es mucho más allá de venir a una reunión y hacer presencia en una reunión. Dios nos llama a muchísimo más. Y algo que es muy importante, estamos para servir a Dios, no para que Dios nos sirva. En Mateo 20:20 vamos a tomar esta otra parte del pasaje, precisamente donde también estaban discutiendo esta situación. Dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¡Wow! ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor. ¡Wow! A tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, no quería casi nada la señora, ¿no? Dice: en tu reino quiero pedirte un favor, aprovechando que estamos aquí de una vez en confianza, quiero pedirte un favor, que cuando estés en tu reino, quiero que mis hijos tengan un lugar de honor y que uno esté sentado a tu derecha y otro esté sentado a tu izquierda. Y es donde realmente te das cuenta de la naturaleza del corazón de las personas. Como dicen, ahí ya salió el cobre a relucir, salió las intenciones. Quizás muchos de ellos o algunos de ellos estaban motivados con esto en sus corazones y por eso estaban pensando: bueno, ok, Jesús, ya nos dijiste que te vas a morir, que es inevitable, que para eso has venido. Y por eso quizás ellos empezaron a pensar: bueno, pues ¿quién se va a quedar al frente? ¿Quién va a ser? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que sigue? Lamentable el corazón, pero real. Jesús le respondió, fíjate lo que Jesús le respondió. Dice: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Wow, imagínate. Jesús les estaba diciendo lo que iba a pasar, lo difícil que iba a pasar. Y te digo, me anima el corazón de los discípulos. Dice que contestaron: claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. ¿Sabes algo que me impacta de Jesús? Es su fe. Y todos nosotros sabemos lo que iba a ocurrir esa noche después de la cena y de que fueran a orar al Monte de los Olivos. Todos los discípulos, excepto Juan, iban a abandonar a Jesús. Iban a dudar y lo iban a negar. Y eso sucedió. Pero Jesús tenía fe y les dijo: ¿saben qué? Sí la van a beber. Sí la van a beber. Y sabes, cuando pienso en esto, pienso en cada uno de nosotros. Pienso cómo Dios tiene fe y tiene esperanza en que nosotros algún día seamos capaces de beber la copa. Hace 25 años llegué a la iglesia, tenía 24 años de edad y estaba muy joven, era otro tiempo. Y recuerdo llegar a la iglesia y era increíble, la experiencia era increíble, ver a esos hombres que me impresionaba cómo predicaban y su poder y las cosas que hacían, y ver que eran líderes. Teníamos una fijación muy fuerte hacia la posición, hacia el liderazgo, y yo creo que hemos aprendido en el camino. Pero había mucho de esto y yo decía: yo quiero estar ahí, yo deseo estar ahí. Y recuerdo que en aquella ocasión salió la misión para Cuba, salió la misión para La Habana, Cuba, y yo quería ir a la misión de Cuba. Yo me levanté mi mano para irme a la misión de Cuba y desafortunadamente no fui elegido. Fue elegido Juan Luis, por allá andas Juan Luis, él sí se fue a la misión para allá, para Cuba.
Y recuerdo, ¿no? Y de repente también recuerdo que se empezó a hablar acerca de la misión de León. ¿Y qué crees que pasó? Yo dije, no, yo también quiero ir a la misión de León. Yo quiero dirigir una iglesia. Yo quiero tener una posición de honor. Pero, ¿sabes? Había una copa que beber. Había una copa que tomar. Y recuerdo que Dios fue fiel. Me dio la oportunidad de ser parte del equipo misionero en la iglesia en León, pero créeme que pasé tiempos muy complicados y muy difíciles, donde tuve que renunciar a cosas muy profundas de mi corazón, cosas muy preciadas en mi vida, y dolió, y hubo muchas lágrimas. Y yo aprecio que al final hubo momentos en mi vida en que yo decía, ¿sabes qué? Pues yo no tengo ya necesidad de estar aquí o porque estoy haciendo estas cosas, pero entendí, yo vine a servir a Dios. Yo vine a servir a Dios y esto es lo correcto y este es parte del precio que yo tengo que pagar. Y por la gracia de Dios pude continuar en mi servicio en la iglesia y bueno, al día de hoy Dios nos tiene con la oportunidad de servirle de esta manera. Algo que quiero decirte es que es inevitable que todos nosotros bebamos la copa. Sabemos, a veces, estamos dispuestos, yo sirvo hasta que me duela, yo sirvo hasta aquí porque ya de aquí ya no quiero pasar, es mucho, ya no. O yo ya serví hasta aquí, pero como ya me lastimaron, ya dejo de servir. O yo ya serví un tiempo y ya no me toca, ahora que sirvan otros. Sabes, la vida de estos hombres se resumió en una vida de servicio y es bien animante ver que después de que ellos vieron a Jesús resucitado, después de que ellos tuvieron entendimiento sobre la palabra de Dios, entendieron la palabra de Dios, ellos estuvieron, y después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces ellos ya no fallaron y vivieron una vida de servicio al Señor, estuvieron dispuestos a ir hasta las máximas consecuencias de su servicio a Dios, que fue su muerte. Como todos nosotros sabemos, todos ellos murieron mártires, excepto Juan, y aún así Juan sufrió. Él fue extraditado a la isla de Patmos. Ahí estuvo Juan. El número 28 dice, ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, está hablando Jesús. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Algo que debemos de entender para tener un espíritu y un corazón de siervos es: los siervos no demandan ser recompensados. A veces estamos dispuestos a servir siempre y cuando recibamos el reconocimiento de los demás. Y déjame decirte algo, cuando eso sucede y no recibimos el reconocimiento o el aprecio o la gratitud de los demás, eso puede parar a nuestro corazón y decir, yo ya no más, porque la gente no aprecia y no valora lo que yo hago por ellos. Otras veces en ocasiones tenemos temor de que si servimos nos van a pasar por encima. Y déjame decirte algo, va a suceder. A Jesús le pasaron por encima. Lo único que hizo fue servir a las personas. Lo único que hizo fue llevar a las personas a Dios, a ser mejores hombres, a ser mejores mujeres. Y eso le costó la vida. Quiero pensar un poco en los apóstoles y las enseñanzas que dieron a todas las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, y los enseñaron a ser ciudadanos de otro nivel. ¿Sabes? Eran los ciudadanos menos problemáticos en el Imperio Romano. Pero fue el mismo Imperio Romano quien les arrebató la vida. Fueron abusados. Pero, ¿sabes? Ellos tenían clara la razón. Ellos no se sentían abusados porque tenían clara la razón. Yo estoy sirviendo a Dios. Yo no estoy sirviendo a las personas. Mi servicio es a Dios. Y habrá quien lo aprecie, y habrá quien lo valore, y habrá quien sea tocado por mi servicio. Pero no depende de si las personas lo aprecian, lo agradecen, incluso si las personas abusan.
porque yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Después de esta cena y esta conversación, como te decía, los discípulos lamentablemente fallaron. Pero con el tiempo, cada uno de ellos fue encontrando el camino y es impresionante ver la transformación en la vida de estos hombres. El siglo pasado fue testigo de uno de los ejemplos más impresionantes de una vida de servicio a Dios, motivada por el amor y la gratitud a Cristo. Y este ejemplo es un ejemplo que fue reconocido a nivel mundial y la mayoría de nosotros sabemos de esta persona. Es la Madre Teresa de Calcuta. Ella no fue vista o dada a conocer por sus sermones increíbles o por sus estudios de la palabra de Dios o por sus libros escritos. Esta mujer se dio a conocer al mundo por una labor de servicio muy noble, que fue la atención a los leprosos en la India. Y ese fue su ministerio, el servir a las personas en una condición de vulnerabilidad. Y su ministerio empezó poco con lo que ella tenía a su alcance. Y después su testimonio de servicio y su testimonio de fe fue impactando la vida de otras personas hasta que llegó un momento en que el mundo entero reconoció el valor de sus acciones. Y ella tenía una frase que anteriormente yo he compartido. Dice, dar hasta que duela. Y cuando duela, dar todavía más. Dice, cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente a Dios. Nuestra tarea consiste en animar a cristianos y a no cristianos a realizar obras de amor. Y cada obra de amor hecha de todo corazón acercará a las personas a Dios. Cada obra de amor, cada acto de servicio que se haga con el corazón, tiene el poder de acercar a otras personas a Dios. Tiene el poder de acercar a aquellos en la iglesia que son parte del cuerpo de Cristo a Dios. Y tiene también el poder de acercar a aquellos que no conocen de una manera verdadera las Escrituras, también a acercarse a Dios. Ese es el poder del servicio. Ese es el impacto que el servicio hace en la vida de las personas. Y ese es el llamado que hemos recibido cada uno de nosotros a tener un espíritu de servicio. Quiero animarte en tu corazón a que trabajes en esta área de tu vida, porque no por pasar con Jesús 3 años podemos asumir que lo entendemos y que es parte de nosotros. Sabes, en lo personal me he dado cuenta que conforme avanzo en mi vida cristiana, veo cuán lejos y cuán amplio es el camino del servicio en la obra de Dios. Y veo y reconozco que siempre puedo más, que siempre puedo darle más a Dios y que Dios siempre espera más de mí. Quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Dice, así que, si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. El apóstol Pablo decía, si Cristo murió por nosotros, si Él vivió una vida de servicio y se sacrificó por cada uno de nosotros, dice, ya no debemos vivir más para nosotros mismos. Quiero animarte, este es el mensaje de esta mañana, que al venir a la presencia de Dios, tomes en lo profundo de tu corazón la decisión de ya no vivir para ti mismo. Hoy quiero que pienses qué áreas de tu corazón, qué decisiones necesitas tomar para vivir la vida de servicio a la cual Dios te ha llamado.
Y sabes, vivimos esta vida de servicio, ¿sabes por qué? Por gratitud, por saber que Dios nos amó tanto que no nos negó ni a su propio Hijo, de tal manera que nosotros no podemos negarnos a Dios mismo. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Qué profunda, Señor, es tu palabra. Dice que es como una espada de dos filos que llega hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y Padre, qué especial también es porque tu palabra es genuina, Señor, y no maquilla las cosas o presenta solamente lo bonito y lo bueno de las personas. Nos hace ver el corazón a través de los discípulos de Jesús que tenemos los seres humanos. De cuán lejos, Padre, cuán extraviados estamos de poder entender lo que significa una vida de servicio. Sin duda, Padre, la vida de estos hombres fue transformada y nos dejaron un legado, Señor. Hoy alcanzamos la fe gracias a la vida de servicio y sacrificio de estos hombres y de muchos otros más que siguieron su ejemplo. Y ese es el llamado que nos haces a cada uno de nosotros. Queremos pedirte que nos ayudes a cambiar desde adentro, Señor. Que podamos reflexionar y entender que necesitamos ser agradecidos, que nos has dado tanto, Señor, y que nos has llamado a vivir una vida de servicio. La grandeza, Señor, en la vida de un hombre, Señor, y la plenitud, la satisfacción se encuentra en el servicio. No hay nada, Padre, que le dé más significado a nuestra vida, saber que vivimos una vida de servicio a los demás, que pudimos con nuestras obras, con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, ayudar a que otros sean mejores, ayudar a que otros se acerquen a ti. Padre, el mundo está deseoso de ejemplos. Ayúdanos a ser una sal, ayúdanos a ser la luz, ayúdanos a hacer tu voluntad. Venimos a la iglesia a servirte a ti. Oramos y pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos.